Ok, continuamos nuestro curso de prueba de software. ¿Sí? En este caso vamos a discutir la prueba de condiciones múltiples. Y esto es parte de un esfuerzo personal. Desde ese tiempo estoy grabando algunas clases como apoyo para mis estudiantes. Colaboro en varias instituciones educativas. Y pues como un apoyo a mis estudiantes he estado grabando clases en mi canal de YouTube. Realmente pocas. Ahora es una circunstancia diferente porque con esto de la contingencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, nos enviaron a los estudiantes y a los profesores a nuestras casas y a proseguir nuestros cursos a distancia. Y entonces, pues esto me da la oportunidad. Crisis está emparentada, la palabra crisis está emparentada con la palabra oportunidad, de reforzar mis clases universitarias grabadas en mi canal de YouTube y tratar de hacerlas ahorita con un poquito de más calidad y que queden, por supuesto, a disposición de mis estudiantes, pero también a disposición del que quiera, del que le interesen estos temas, estas clases de nivel universitario. Entonces, en esta sesión vamos a correr un ejemplo de la prueba de condiciones múltiples, pero también vamos a elaborar un ejemplo desde cero de una aplicación JUnit. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo, lo vamos a correr y vamos a probarlo con el framework de prueba JUnit. Desde un proyecto que vamos a iniciar desde cero. Ok. JUnit nació pues importante, nació reconocido porque fue de la autoría de dos gurús del Silicon Valley, de dos semidioses del Olimpo del Silicon Valley, personas tremendamente influyentes en nuestra profesión. Uno de ellos, Eric Gama, uno de los autores de este libro que es un clásico de nuestra profesión, Los Patrones de Diseño. Gama, Helm, Bliss y D.C. Johnson escribieron este libro en 1995 y establecieron un antes y un después del diseño orientado a objetos. Hay un antes del diseño orientado a objetos, luego viene el libro de Gama, Helm, Bliss y D.C. Johnson, comúnmente en la profesión le dicen Gang of Four, la banda de los cuatro. Y transformaron el diseño orientado a objetos de ese calibre. ¿Sí? Y el otro autor, un autor también de lo más influyente, Kent Beck, uno de los autores del Manifiesto Ágil y el creador de la primera metodología ágil, que era el Extreme Programming. Entonces eran dos autores ampliamente conocidos, muy influyentes en nuestra profesión, y se juntan y deciden hacer un framework de prueba de regresión que se llama JUnit. Pero desde el principio pensaron tanto en hacer un framework para Java, JUnit, como una arquitectura de prueba de regresión, la cual le denominaron XUnit. No nos vamos a meter, pero hay
60, 70, 80 distintas plataformas en distintos lenguajes de programación que soportan XUnit. ¿Sí? Están prácticamente todos los lenguajes conocidos y varios bastante poco conocidos. Entonces es una de las plataformas líder de prueba de software en la actualidad. Y además, como muchas de estas plataformas son gratuitas, código abierto, bueno, pues son los líderes. Hay cualquier cantidad de textos. Sí, hay muchísima información, son entornos potentes, de acuerdo, gratuitos y relativamente fáciles de usar, así que bueno, pues son los líderes. Esta es la página de JUnit. Estoy trabajando ahorita con la versión 4, estoy viendo que liberaron la versión 5. Hay que ver qué novedades trae. Sí, aquí en la página de JUnit, https://junit.org. ¿De acuerdo? Ahí pueden ustedes descargar. ¿Sí? Aquí viene download. ¿De acuerdo? Aquí pueden ustedes descargar las librerías que vamos a usar. Bien. Pues que un concepto por ahí. Vamos. Mencioné prueba de regresión. Entonces aquí tengo un glosario. Voy a ir semaforizando, que es como los ingenieros decimos, coloreando. Pero como se ve muy poco profesional colorear, entonces semaforizamos. Voy a semaforizar los conceptos que vayamos viendo en nuestro curso. Y el primero que se nos atraviesa es la prueba de regresión. ¿De acuerdo? Que es una reprueba, o sea, una prueba y vuelta a probar. Selectiva, porque no es de todos los casos de prueba, sino solo de los casos de prueba automatizados. Para detectar fallas introducidas durante la modificación de un sistema o componente del sistema, o para verificar que un sistema o componente modificado del sistema continúa satisfaciendo los requerimientos especificados. Esta es una definición de algún estándar de la IEEE del año 83, recuperado en el libro de Norris de 1994 de Ingeniería de Software. Otro es la ejecución automática de los casos de prueba. ¿Ok? JUnit es una plataforma para pruebas de regresión. ¿Ok? El opuesto de las pruebas de regresión es la ejecución manual de los casos de prueba, donde se introducen los datos y se comparan manualmente los resultados. Y una tercera definición podría decir es una estrategia que permite lanzar la totalidad de suite de prueba con un solo comando. ¿Ok? Entonces, como ya vimos este concepto, le ponemos un amarillo. Bueno, nos vamos al NetBeans. Vamos a crear un proyecto. ¿Sí? Un proyecto Java Application, y le vamos a poner JUnit desde cero. Ok, y grabamos. Generamos. Claro que estamos grabando. ¿Sí? Le quitamos dejamos vacío nuestro main. Y ya. Vamos haciendo primero un pequeño código, lo corremos y luego lo probamos. Entonces, vamos estableciendo que esto sea el proyecto principal. Y aquí en los paquetes vamos a meter un nuevo paquete. Y este paquete le vamos a llamar
ángulo. Ok, finish. Y adentro una clase simplemente que no se llame igual, la voy a poner en minúscula, triángulo. Ok, y lo mismo le quito lo que me estorbe y vamos a crear una pequeña función public static int tipo triángulo, una pequeña función que me diga si los lados int lado A, si los tres lados que recibe de argumentos esta función corresponden a un triángulo equilátero, isósceles o escaleno. Pero pues primero las validaciones, ¿no? Porque no con cualquier tipo con cualquier tripleta de datos, tripleta de enteros, puedo generar un triángulo si el lado A es menor o igual que 0 o el lado B es menor o igual que 0 o el lado C es menor o igual que 0, pues un código de error que digamos regresa un 0. ¿Sí? Hay otra posibilidad y que es las tripletas de números no me generan un triángulo. Voy a parentizar si el lado A es mayor o igual que la suma de los lados B más C o el lado B es mayor o igual que la suma de los lados A más C o el lado C es mayor o igual que la suma de los lados A más B ok, entonces pues tampoco puedo hacer un triángulo, ¿no? Si tengo por ejemplo los lados 3, 6, 9, pues no puedo hacer un triángulo porque sería una línea, no hay ángulos. ¿Sí? Entonces son validaciones. Y ahora sí vamos a decir si es un equilátero. Si el lado A es igual al lado B y además el lado B es igual al lado C, con eso es estrictamente necesario, más bien suficiente. Esto es redundante desde la perspectiva matemática porque hay uno de los teoremas del principio de matemática del cálculo proposicional de primer orden, la lógica matemática, que afirma que la tercera condición es necesariamente producto de estas dos. Es lógica. Pero igual se lo voy a poner, aunque sea redundante. Entonces, si el lado A es igual al lado B y el lado B es igual al lado C y el lado C es igual al lado, el lado A es igual al lado C, o sea, todos son iguales, pues tengo un triángulo equilátero. Podría hacerlo con él, pero si llegó aquí es que no se ha regresado. Entonces, aquí podría decirle si el lado A es igual al lado B o el lado A es igual al lado C o el lado B es igual al lado C, pues si uno solo de estos es verdadero, tengo un
triángulo isósceles. Y si llegué aquí, pues es porque los lados son de un triángulo, y si no es isósceles y no es equilátero, pues a fuerzas es un escaleno. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Y lo mando a llamar. Aquí pues tengo que hacer un import. Triángulo. Punto asterisco. Ok. Y un system.out println antes de esto tendría que mandar llamar me falta un punto y coma. Claro, ese era el error. Bueno, entonces sí, triángulo punto ok, la clase es con minúscula, triángulo punto tipo triángulo 3, 4 y 5, el ejemplo clásico de un triángulo rectángulo, pues también es un triángulo escaleno, ¿no? Igual a 3. Entonces el triángulo es escaleno. ¿Ya? Bueno. Aquí está. El triángulo es escaleno. Lo que sigue es... a ver, un momentito. Estoy experimentando con un micrófono nuevo, y entonces estoy viendo la forma de que el audio se escuche lo mejor posible. Entonces le puse la capucha al micrófono. Bueno, hasta aquí tengo una función que mando llamadas de un main y ya. No he probado nada. Por supuesto, metí aquí un par de validaciones. ¿Sí? Pero ahora hay que probar. Y conceptos. Tenemos que algunos XUnit son exotesting y algunos son endotesting. ¿Sí? Aquí está el endotesting. O testing desde adentro. Y esto es una manera de introducir asserts, ¿sí?, en código en producción. En el mismo, es como si yo tuviera mi clase triángulo, ¿sí?, y terminara yo de meter mi código y luego vinieran métodos de prueba en el mismo archivo. Y eso se llama endotesting. Si el código de la prueba está junto en el mismo archivo con el código de negocio de la aplicación que estoy construyendo,
¿Sí? Estoy haciendo endotesting. ¿Sí? Bueno, CPP Unit es endotesting. En alguna parte del curso de prueba veremos CPP Unit. ¿Sí? Ahorita estamos con JUnit. ¿Sí? Y JUnit es exotesting. ¿Sí? Probando desde afuera. Forma de prueba donde el código de la prueba está separado del código de la aplicación. Reinsberger es un libro de JUnit. ¿Sí? JUnit es exotesting. Y CPP Unit a veces normalmente es endotesting. Pero cuando utilizo clases amigas puedo hacerlo exotesting. Bueno, en su momento veremos CPP Unit. Por lo pronto, JUnit es exotesting. ¿Y eso qué quiere decir? Muy simple. ¿Sí? Que en este paquete voy a crear una nueva clase. Y le voy a llamar prueba triángulo. Según, ¿sí? Y para ser más específico tendría que ser así, porque la clase está en minúscula. Inclusive, según los lenguajes, según las implementaciones del XUnit, es posible que se requiera que la clase se llame así. La clase de la prueba de regresión, la clase que contiene los casos de prueba. Se llame test y luego el nombre de la clase. Porque algunas implementaciones de XUnit utilizan una tecnología que se llama reflection. Algunas implementaciones de XUnit con lenguajes orientados a objetos utilizan reflection. Y el reflection te permite utilizar el nombre de un objeto del entorno de un sistema como variable. Otra vez, el reflection te permite utilizar el nombre de algo del entorno de un sistema como variable. Puede ser el nombre de un archivo, puede ser el nombre de una clase, puede ser el nombre de un equipo, puede ser el nombre de un servidor, puede ser el nombre de un servicio, puede ser el nombre de un sistema operativo, qué sé yo. Y lo utilizas como variable. El reflection es interesante, es programación de objetos avanzada. JUnit en sus primeras versiones, en la versión 3 de JUnit para atrás, utilizaba reflection. En la versión 4 de JUnit ya no utiliza reflection. ¿Sí? Pero, insisto, esto depende de cada implementación del XUnit en cada lenguaje de programación. Lo que los desarrolladores de este rollo que es GNU, que es Free Software, hagan y decidan hacer. El cómo lo resuelven. En este caso, no hay ningún problema en que se llamara prueba. Inclusive se podría llamar triángulo. Aunque la clase se llama triángulo, entonces sí es conveniente, más por documentación que por otra cosa, que le diga que estoy probando la clase triángulo con minúscula. ¿Sí? Bueno, es convención nada más. Entonces, voy a quitarle esto. Voy a quitarle esto. ¿Sí? Y voy a abrir un ejemplo simplemente para traerme, ¿sí?, estos imports, ok, de
de otro proyecto. ¿De acuerdo? Pues necesito en mi parte de libraries. Ok. Espérame. Ya estás en el otro lado. Aquí en mi parte de libraries. Necesito añadir unos jar. ¿Sí? Esos no, esos son de seguridad del Bouncy Castle JUnit. Yo los tengo en mi computadora en cierto directorio. Ustedes los pueden descargar de la página de JUnit, ¿sí? Que mostramos hace unos minutos en el curso. Y ocupan esos dos archivos. Ahí mismo, cuando los descargan los dos archivos. Estamos usando la versión 4.12, creo que hay una 4.13 y una 4.14 y esta la 5. Bueno, pues hay que ir viendo qué novedades traen. Entonces necesito estos dos archivos, el JUnit 4.12 y bueno, el Hamcres correspondiente a esta versión de JUnit. Ok. Y entonces, pues ya. Ya se quitaron los mensajes de error. Ahora me dice que no los estoy usando. ¿Ok? Y ahora tengo que hacer uso de este símbolo. Esto se llama anotación en Java. Y es un concepto. Como es un concepto, nos vamos a nuestro glosario. Poco a poco vamos a ir abarcando los conceptos. Aquí está, anotación. Tecnología Java para añadir metadatos al código fuente en tiempo de ejecución. Bueno, de Wikipedia, que no es muy válido usar Wikipedia desde la perspectiva académica, pero bueno, lo usamos. Esto no es un paper de un journal, es una clase universitaria. ¿Ok? Entonces, dice Wikipedia que es una tecnología para añadir metadatos al código fuente en tiempo de ejecución. Sirve para indicarle al compilador opciones de configuración desde el código. Y es el equivalente del gatito pragma en C y C++. Y fue incorporado en la versión 5 del Java. O sea, desde mi código le digo al compilador instrucciones. Eso es muy potente, porque lo contrario es meterme a configurar el compilador para adaptarlo a las características del código. No, mejor que el código le diga al compilador qué tiene que hacer. Eso es mejor. ¿Sí? Entonces, un pequeño concepto y ya está. Luego, nos regresamos a nuestro código y anotación test. ¿Ok? Anotación test. Y aquí le voy a decir el nombre de la prueba, condiciones múltiples, y el objeto al cual estoy aplicando la prueba. ¿Sí? El nombre de la prueba y el objeto al cual le estoy aplicando la prueba. Veamos si necesito algo más. Ya, public void, claro. Public class, anotación test, public void. Ya está. Bien, fíjense,
Esto es una convención, no es algo que se tenga que hacer, pero es muy, muy, muy útil. Condiciones múltiples es la técnica de prueba que estoy utilizando. Hipotriángulo es el método que voy a probar. Y aquí se presta para un concepto, que es un tipo de prueba. La prueba ad hoc es un término de testers. Es para indicar que la prueba fue hecha a la viva villa, que la prueba fue hecha con las patas, o que la prueba fue hecha por alguien que no sabe probar. Sí, entonces entre dos testers dicen, y la prueba, es una prueba ad hoc, quiere decir que no sirve para nada. Y lo pueden decir enfrente de un ingeniero que está diciendo, mi código está aprobado. Pues sí, pero está mal. Fíjense, la prueba ad hoc es la prueba que realiza un desarrollador sin aplicar técnicas específicas de prueba. Pues, ¿qué probaste? No, pues está aprobado. ¿Y con qué técnica? Pues, ¿cuáles técnicas? Hay muchas técnicas de prueba. La prueba del camino básico, la prueba de condiciones múltiples, la prueba de particiones de equivalencia, la prueba del constructor, la prueba de escenarios, la prueba de transición de estados, no sé, sí, la prueba de valores límite. Híjole, hay muchas, hay más de 200. Digamos, según Lewis, el autor, tenemos la prueba del camino básico, la prueba de valor de frontera, la prueba de cobertura de ramas, la prueba de ramas y condiciones, la prueba de causa-efecto, la prueba de comparación, la prueba de compatibilidad, la prueba de condiciones múltiples, es esta, ¿sí? La prueba Cruz, la prueba de tablas de decisión, la prueba de particiones de equivalencia, la prueba de excepciones, la prueba de mutaciones, la prueba del arreglo ortogonal, la prueba del performance, la prueba de positivo y negativo, la prueba de rangos, la prueba de recuperación, la prueba de sanidad, la prueba de seguridad, la prueba de transición de estados, la prueba de cobertura de declaraciones, la prueba de estrés, la prueba de hilos, la prueba de facilidad de uso. Estas son unas cuantas. Realmente hay muchas más. ¿Sí? Simplemente. Pruebas de bases de datos. Híjole, nada más en Lewis, que no lo menciona en este desglose, trae como 20 técnicas de prueba para base de datos. Y luego, pues ninguna de las pruebas que menciona son pruebas orientadas a objetos. Y hay libros con un chorro de técnicas de prueba orientadas a objetos. Y tampoco ninguna de las pruebas que menciona en este listado son pruebas web. Ni tampoco son pruebas para sistemas distribuidos. Y solo menciona algunas pruebas de sistema, como la prueba de estrés, la prueba de seguridad, la prueba de performance, la prueba de facilidad de uso, pero le faltan como 15 pruebas de requerimientos no funcionales, de cualidades del software. Hay muchas más técnicas de prueba. Por eso es que se ocupan expertos en prueba. ¿Sí? Entonces este es un listado muy limitado. ¿Sí? Digo, es un listado, pero no es algo exhaustivo ni mucho menos.
¿Sí? Pero estamos en la prueba ad hoc. Ya miro. Aquí está. Entonces, es la prueba que realiza un desarrollador, o sea, no un tester. Porque un tester es un experto en prueba, ¿no? Un tester sí sabe probar. Digo, los desarrolladores también, como parte de su desarrollo como ingenieros, deben tener capacidades de prueba. Y como parte de la madurez de las organizaciones de desarrollo, deben ir garantizando que los ingenieros sepan probar. Y aquí ya me metí en Honduras, pero bueno, son dos conceptos más. Uno, hay una cosa que se llama CMM, Capability Maturity Model, modelo de madurez y capacidad, y que corchos es la capacidad. ¿Sí? La capacidad. ¿Sí? Aquí está. Es el dominio objetivo de una competencia. Se suele usar una matriz de capacidades para establecer el dominio de las capacidades en una organización. O sea, hay muchas capacidades. En un curso de prueba de software, estamos generando la capacidad de la prueba de software. ¿Sí? Porque un ingeniero puede tener 20 años de ingeniero y decir, lo que hago está probado, y la verdad es que el pobre ingeniero no tiene ni idea de cómo se hace una prueba profesional. Y podrá ser muy profesional en otras cosas. Por ejemplo, podrá desarrollar en Visual Studio y podrá saberse su C# en una medida que me rebase ampliamente en mi propia capacidad en ese lenguaje, ¿no? O podrá ser un experto en SQL Server o en MySQL, o podrá saber los detalles de las capacidades de servidor de un sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues no sabe probar. O sea, porque aunque diga que está probado, pues es que no sabe probar. Porque no sabe. ¿Sí? Entonces, en este curso de prueba de software estamos desarrollando una capacidad, que es la capacidad de prueba de software. Y las organizaciones tienen una matriz de capacidades. Y a esto le dice muy rimbombantemente administración del capital intelectual. Bueno, entonces, un listado es un listado de las competencias necesarias en una organización y el grado de dominio de cada capacidad por cada miembro de la organización de acuerdo con la siguiente escala. 1. Ignorancia absoluta. El pobre hombre ni siquiera sabe que no sabe. ¿Sí? Si les digo criptoanálisis acústico, ¿le suena a algo? Pues lo más probable, claro que cada quien sabe lo que sabe, ¿no? Lo más probable es que no tengan ni idea. El criptoanálisis acústico es una ciencia de la seguridad donde, por medio de los sonidos o emanaciones electromagnéticas
de un equipo se puede detectar o bien las llaves criptográficas que está usando o bien los passwords. Lo más intuitivo es que si yo tecleo, pues asumo que las teclas tienen el mismo sonido. Eso es falso. Las teclas, si lo amplificara el sonido, vería distintos sonidos. Y además, pues las teclas que están más al centro del teclado, como la H o la J, se tarda más la mano para llegar que las teclas que están más hacia fuera del teclado, como la A o la P. Pues la mano se tarda menos en llegar, y entonces midiendo los tiempos y grabando las cosas y conociendo cosas de otra disciplina que se llama la lingüística estadística, pues grabando un rato con los teclazos de una persona, pues puedo, parece que sin mucho problema, ¿sí?, saber que está tecleando la persona. Y el criptoanálisis acústico se puede aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, en función de los sonidos de una impresora, puedo saber qué documentos se está imprimiendo. ¿Sí? Es un problema muy importante el criptoanálisis acústico en la seguridad. Igual, en vez de criptoanálisis acústico, les hubiera dicho ataques Tempest. O se quedan así con, ¿qué? Ah, pues son los ataques de criptoanálisis acústico, son los ataques Tempest. Y entonces eso es ignorancia absoluta. Ni siquiera sabías que no sabías. Y la ignorancia absoluta es la ignorancia cómoda, ¿no? Porque, digamos, no saber, o sea, saber que no sabes es estresante. Pero si ni siquiera tienes idea de que no sabes, pues estás en una zona de confort, o sea, no te es problemático. ¿Ok? Y por ejemplo, con este rollito que les eché del criptoanálisis acústico, ahorita tienen un conocimiento conceptual, ya se movieron del nivel 1 al nivel 2. ¿Sí? Por lo menos tienen medio el concepto de ese tipo de ataque. Y se quedaron así como que, órale. ¿Sí? Las universidades somos buenísimas para los niveles 2 y los niveles 3. Y párale de contar. De hecho, en este curso de prueba de software, pues no sé si vamos a ver. Normalmente en mis cursos presenciales lo que reviso son 8 técnicas de prueba. ¿Sí? Y hacemos un ejercicio bien hecho para cada una de las técnicas. Pero si estás tomando, estás escuchando nada más el video, la conferencia de la clase, y no eres alumno, no estás en una de mis listas de alumnos, pues aquí lo que falla es la retroalimentación. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, estamos tratando de que ustedes desarrollen la capacidad, sean o no mis estudiantes. ¿Sí? Pero a un nivel de realización de ejercicios. Hacer un ejercicio, 2 ejercicios de algo, pues las universidades somos buenísimas en eso. Es muy diferente ya que lo aplicas en un proyecto. Los proyectos universitarios son de dar risa, ¿no? ¿Sí? Todos los que hemos estado en la industria y sabemos que un proyecto implica pues varias personas trabajando durante muchos meses en un proyecto, con un costo, con un centro de resultados, con usuarios, con un sponsor, con un project que tiene sus actividades y cada actividad asignada a una persona y sus tiempos, y un contrato que tienes que cumplir donde si no cumples tienes penalidades, y que en ese contrato se establecen criterios de calidad de tu software. Bueno, pues eso es un proyecto. Y ese tipo de cosas pues no se puede, exceden el alcance de los estudios universitarios.
en todas las universidades, pues, o sea, tal vez el único proyecto más en serio, pero sigue siendo un proyectito, es una tesis. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero cuando estás en un proyecto con un conjunto de personas trabajando junto contigo durante meses y aplicas una determinada capacidad en el proyecto y trabajas tus jornadas de 8 horas diarias durante meses usando ciertas tecnologías, aplicando ciertas capacidades, pues entonces tienes un nivel 4. Y cuando además trabajas en múltiples proyectos, pues ya estás en un nivel 5. Un nivel 5 pues ya es, dominas la tecnología, no te es problemática, eres totalmente independiente en la tecnología, etcétera, ¿no? Y todavía hay un nivel 6, experto. ¿De acuerdo? ¿Te la sabes de todas? Todas. Los demás dicen de ti que tú eres el que puede con las broncas de esta tecnología. Y como casi no tenemos tecnologías, pues casi no ocupamos gente que tenga estas capacidades a nivel de experto. ¿Ok? Bien sea soporte técnico a desarrolladores o bien sea la palabra consultores. Aunque, híjole, en mi vida he conocido varios consultores que la verdad es que no tienen el nivel para decirse consultores. Pero bueno, such is life. Entonces, esta matriz de capacidades y ya. Esa sería capacidad de Capability, Maturity, Model. Modelo de madurez y capacidad. Y la madurez va con los procesos organizacionales. Entonces, ¿qué tanto la organización garantiza cierta madurez? O sea, ¿qué tanto los procesos cumplen con ciertas cosas de ciertos estándares como el CMM? ¿Sí? O qué tanto satisfacen ciertos requerimientos de ciertas autoridades, por ejemplo, en cierto tipo de software, como industria automotriz, por ejemplo. ¿Sí? O que en qué medida todos tus proyectos, ¿sí? Eres una organización que aprende y que tiene lecciones aprendidas y que replicas los replicas los aciertos en todos tus proyectos y resuelve los errores para que no vuelvas a cometerlos. Y tienes procesos dinámicos y van mejorando como organización tu productividad, tu calidad, tu cumplimiento de planeación, tus distintos indicadores, porque tienes un mayor nivel de madurez. ¿De acuerdo? Híjole. Pero no me debo de extender tanto, porque si no, no voy a salir. Entonces, prueba ad hoc. ¿De acuerdo? Es la prueba que realiza un desarrollador sin aplicar técnicas específicas de prueba, sin seguir un proceso formal de prueba. ¿Sí? La madurez. ¿Sí? Sin dejar evidencia del alcance, cobertura y resultados de la prueba. No me voy a poner a explicar ahorita qué es el alcance y qué es la cobertura. Los resultados de la prueba pues son los errores encontrados. ¿Sí? Tampoco voy a profundizar ahorita en un formato para registrar los errores. Eso lo veremos en otro momento. Y también el alcance y la cobertura. Y sin la posibilidad de establecer una línea base de calidad de software. Todo eso lo veremos en el curso. Pero entonces, ahora sí, ya, por fin dejamos la prueba ad hoc. Después de un mega paréntesis. Y pues aquí está. ¿Sí? Tenemos que vamos a probar con la técnica de prueba de condiciones múltiples el método tipo triángulo. Y ahora pues ya me salgo del glosario y me voy a buscar la descripción de la técnica de prueba de condiciones múltiples.
buscar siguiente. Ahí está, la prueba de condiciones múltiples. Ok. ¿Qué otros nombres tiene? Prueba de rama y condiciones, prueba de ramas, prueba de decisiones y condiciones y prueba de cobertura de rama y condiciones en inglés. ¿Sí? No me voy a entretener porque ya di varias vueltas y tampoco quiero que esta sesión dure mucho. Es una prueba de caja gris, lo veremos en otra clase. Es de prueba de unidades, lo veremos en otra clase. ¿Qué es lo que prueba? Líneas de código. Esta no prueba métodos, prueba líneas de código, pero líneas de código que tengan condiciones múltiples. Aquí hay un pequeño, esto viene en el libro de Ingeniería de Software de Flieger, de la doctora Lawrence Flieger, un librazo. Este es de la segunda edición, fue la única que salió en español. Tengo la tercera edición, no tiene desperdicio, ¿sí? Y hay todavía una cuarta edición, pero no la tengo, ¿sí? Pero los libros de ingeniería de software de Flieger, desde mi punto de vista, son los mejores libros de ingeniería de software, por lo menos los más fundamentados. ¿De acuerdo? La doctora Lawrence Flieger es una académica que es miembro del comité editorial de varios journals muy importantes de ingeniería de software. Entonces, aquí dice que presenta un árbol de caminos de prueba y tenemos todos los caminos de uso de definición, todos los usos computacionales, algunos usos de predicados, o los usos de predicados y algunos usos computacionales, todos los usos de predicado, todos los usos computacionales, la ramificación, la sentencia y todas las definiciones y todos los usos. Bueno, hay un montón de variaciones, ¿sí? Y son resueltas en distintos técnicas de prueba y tenemos entonces un crecimiento exponencial de los casos de prueba y entonces por definición la prueba de software nunca va a ser absoluta. La prueba de software no puede ser completa, ¿sí? Le puedes dar todo el presupuesto que quieras y siempre permanecerán errores, pero eso lo haremos en otra sesión, que son la sesión de los principios de la prueba de software, ¿sí? Pero la prueba de software nunca es completa. Aquí estaríamos con algunos usos computacionales, ¿sí? Dentro de todos los caminos. Aquí estamos probando todos los caminos, pero con algunos usos computacionales, ¿sí? No estamos usando no me voy a meter a explicar esto porque serían 2 horas. Entonces, bueno, ok. ¿Qué es lo que voy a probar? Líneas de código con condiciones múltiples. ¿Cuáles son mis condiciones múltiples? Sencillo. Los OR. Estos son lo que voy a probar, ¿sí? Los OR, que son distintos caminos para acceder a un código. Aquí estoy probando todos los caminos. La prueba de condiciones múltiples, pero esto lo explica aquí, ¿sí? Prueba todos los caminos. ¿Es factible automatización? Sí, tan es así que lo estamos haciendo en JUnit. ¿Es dinámica? Sí, dinámica es que tengo que correr las pruebas.
¿qué es lo que pruebas? ¿Lo que hace o cómo lo hace? Aquí es cómo lo hace. Es una prueba estructural, es una prueba de diseño. ¿Sí? Y proceso en aquellos if, que es for o while, donde la condición tengo operadores or, pruebo cada posibilidad lógica. Y aquí se remite a la prueba del camino básico, o prueba de Maccabe, o prueba de complejidad ciclomática, tienen esos nombres. ¿Sí? Pero es el camino básico, y aquí estoy probando todos los caminos. ¿Sí? Entonces, en la prueba de Maccabe se garantiza que se prueba cada línea de código. Por medio de Maccabe se deben probar todas las líneas de código que tengan decisiones, pero en raras condiciones la decisión es múltiple y contiene AND u OR. Específicamente nos interesa el OR. Pero se complica si además de OR tengo AND junto. ¿Sí? Cuando uso condiciones múltiples puede haber varias formas de entrar a una línea de código. Eso lo hago con el OR. La prueba de condiciones múltiples garantiza que cada decisión se probó aisladamente de las otras, ya que es una forma exhaustiva de probar las condiciones que examina cada combinación al menos una vez, del libro de Ingeniería de Software de Braude. Aquí es importante separar conjunción de disyunción, o sea, la conjunción es la AND y la disyunción es la OR. La prueba de la conjunción es abarcada por la prueba del camino básico, pero dicha prueba no hila más fino la prueba del camino básico en el caso de la disyunción, ya que en la prueba del camino básico una técnica, una línea de código es un nodo, está asumiendo que ya saben prueba del camino básico. Si queremos probar cada acceso diferente a un código, producto del uso de ORs, tenemos la prueba de condiciones múltiples. En este caso debemos producir un caso de prueba por cada posible ingreso a un segmento de código. Cuando se usan condiciones múltiples, hay que tener cuidado en la invocación de funciones o la asignación de variables en dichas condiciones múltiples. Bueno, sí. Y vienen algunas cosas. Por ejemplo, si esto se evalúa verdadero, esto puede perfectamente no invocarse. Y si en esta invocación a función asignaba variables, cambiaba el estado de objetos, pues eso ya no se realizó. ¿Sí? Y luego también puede darse con el, en este caso con el AND. Estamos hablando aquí de decisiones en general. Si esto es falso, esto puede no invocarse porque como es falso ya no va a entrar. Esto podría no invocarse con esos mismos efectos colaterales de que si en esta invocación asigné una variable o cambié el estado de un objeto, pues ya no se hizo. Y esta variable pues tampoco le di resultado, no tiene valor. ¿Sí? Y además, la mayoría de los compiladores no garantizan una ejecución de izquierda a derecha de las condiciones múltiples, sino que se ejecutan en función de los registros del ensamblador, o sea, con excepción de los lenguajes de script, que sí se ejecutan de izquierda a derecha porque no son compilados, como el HTML. Los compiladores, pues, finalmente generan código ensamblador, o lenguaje máquina, pues. Y en lenguaje máquina, pues, tengo registros. Ni AX, ni BX, ni CX, ni DX, ni zero flag, etc. Si ya vieron algo de ensamblador, me entienden, y si no, me creen. Y entonces, en función de que ya tengo el valor de esta variable en un registro, ¿sí? De LC, en un registro, ya no lo tengo que cargar. Y entonces primero ejecuto esta condición. ¿Me voy a entender? Los compiladores no te garantizan de izquierda a derecha. Porque
ejecutan las cosas en términos de performance, ¿sí? De velocidad de ejecución. ¿Ok? Y eso es no de prueba de condiciones, sino de detalle fino de lo que pasa con las condiciones múltiples. ¿Ok? Entonces yo recuerdo, yo hacía software para bancos y había una línea de código, un if, que era como de 6 renglones, lleno de ORs. Yo creo que si no tenía unos 12 o 15 OR, no tenía ninguno. Y me acuerdo mucho esa línea de código porque pues continuamente estamos haciendo mantenimientos. Esto fue en los 90. Y la verdad es que no teníamos la capacidad de prueba. No sabíamos. ¿Sí? La ingeniería de software ha mejorado mucho en estos 20 años. ¿Sí? Entonces, esa línea de código pedía a gritos una prueba de condiciones múltiples, pero no sabíamos. No teníamos la capacidad. Según nosotros probábamos, ¿verdad? Pero nuestra prueba era ad hoc. ¿Sí? Y desgraciadamente las universidades todavía, muchos planes de estudio no incluyen a la prueba de software como parte, como una asignatura del plan de estudios. Algunas sí, otras no. Y esto es tremendo. Bueno, pero este es un curso ya de prueba de software. Entonces estén llevándolo formalmente en su plan de estudios o no lo estén llevando, aquí pueden aprender. Bien. Entonces, condiciones múltiples. Lo que hago en las condiciones múltiples, ok, me voy a la prueba de triángulo. No, a esta prueba de triángulo. Y aquí tengo esto. Y le voy a poner un assert equals. ¿Sí? Donde voy a invocar a triángulo, punto tipo triángulo, ¿sí? Por ejemplo, con 0, 1 y 1. ¿Sí? Y espero que me regrese un 0. Esto se llama caso de prueba. ¿Ok? Normalmente, no, con Z. Cuando hago la prueba de condiciones múltiples, copio la línea de código, la pego aquí para indicar qué línea de código estoy probando, como una especie de documentación. Entonces, aquí estoy probando esta línea de código y estoy probando esta condición. Y espero que me regrese un 0. Entonces, espero que la invocación a este método con estos argumentos me regrese un 0 porque estoy probando este camino. ¿Sí? Y pues tendría otros caminos. Este para esa línea de código. Tan fácil como 1, y aquí ya estarían esos 3 caminos. ¿Sí? Estoy probando el OR.
Ahora, el código, tengo este otro. Ups, cancel, control Z, ya. Esto, en mi prueba de triángulo, sí, ok, bueno, revisar Bolaños. Quería ver si había terminado la explicación de mi texto, de mi material. Sí, aquí voy a tener otros 3 casos de prueba que igual son validaciones, igual me regresan un 0. Entonces lo voy a copiar. Es mejor poner la línea de código y no el número de línea de código, porque el número de línea de código luego es más variable. Por ejemplo, aquí tendría 312. ¿De acuerdo? Y estaría con mi primera condición. ¿Sí? LA sería mayor o igual que B más C. Y luego aquí sería lo mismo, 2. Podría ser aquí un 4 y aquí un 1. ¿De acuerdo? Sería el mismo caso de prueba, pero de la segunda condición. Y pues aquí podría ser un 2, un 1 y un 3. ¿Ok? Son las 6 validaciones que tengo de que los lados no me producen un triángulo. ¿Ok? Regresando. Tengo que meter una línea de código para si es equilátero. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el AND lo que hace es que para que pueda entrar, tiene que cumplir los 3. Estoy subiendo la canasta, pero tengo un solo camino. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se tienen que cumplir todos los ANDs para entrar, pero no tengo varios caminos. ¿Sí? Y lo que prueba la prueba de condiciones múltiples son los varios caminos. Y aquí tengo un solo camino, entonces no necesito nada, un caso de prueba para esto. Pero sí necesito 3 casos de prueba para este. Bueno, le doy un enter, lo pego, lo comento y me traigo esto y lo pego. Nada más que aquí es para los isósceles. Entonces esta línea de código control C, control V, control V, y ahora me interesan isósceles. Entonces tengo que decir, por ejemplo, que 223 y estaría en este primer caso, LA igual a LB, y luego 223, el segundo caso, LA a LC, y luego 3, 2, 2. Y ya serían todos los casos de prueba que me pide la técnica de prueba de condiciones múltiples con este algoritmo, porque ya abarqué todos mis OR.
Entonces ya estoy probando todos los caminos, producto de las condiciones múltiples, ¿sí?, que se presentan en este método. Lo que me falta es lo siguiente. Ok, aquí tengo muchos más casos de prueba, pero lo que me interesa del otro código que ya tenía y que ya lo voy a cerrar, ¿sí?, es lo siguiente. Control B, ¿sí?, la suite. Entonces esto se llama, ok, es este JUnit desde 0. Entonces aquí esto es con minúsculo, ok. Aquí tengo una suite de prueba. Y ya casi terminamos, pero estos conceptos pues son importantes y no los hemos visto, ¿sí? Entonces estamos viendo los conceptos en la medida en que los vamos necesitando en este caso. Una suite de prueba es un conjunto de métodos de prueba que son anotación test en JUnit, ¿sí? Estos métodos de prueba contienen casos de prueba resultantes de aplicar una o varias técnicas de prueba, porque puedo tener varias anotaciones test, puedo tener varios métodos de prueba en un artefacto específico. Una suite de prueba contiene de uno a muchos métodos de prueba. Y luego tenemos el método de prueba, y aquí es un poco redundante porque, pesca, método de prueba. ¿Sí? El método de prueba es un conjunto de casos de prueba que forma parte de una suite de prueba, donde los casos de prueba son el producto de aplicar una técnica de prueba, en este caso condiciones múltiples, o un artefacto en concreto, en este caso el método tipo triángulo. Una suite contiene de uno a muchos métodos de prueba, en este caso esta suite contiene un solo método de prueba, el método condiciones múltiples tipo triángulo. Y un método de prueba contiene de uno a muchos casos de prueba, en nuestro caso contiene 9 casos de prueba. En JUnit, un método de prueba comienza con anotación test. Y finalmente, pues está el caso de prueba. Les digo que es un poco redundante, pero son conceptos distintos. Caso de prueba, método de prueba, suite. Suite de prueba. Un caso de prueba es un intento de encontrar un error, ¿sí?, aplicando una técnica de prueba. En este caso, pues estoy tratando de encontrar 9 errores diferentes en mi método tipo triángulo, ¿sí?, y está contenido en un método de prueba, un caso de prueba. Ok, entonces una suite contiene de uno a muchos métodos de prueba, en este caso esta suite contiene un solo método de prueba. Y un método de prueba contiene de uno a muchos casos de prueba. En este caso este método de prueba contiene 9 casos de prueba. ¿Sí? Y necesito hacer otra cosa. Tengo un paquete triángulo donde tengo mi clase triángulo que contiene mi negocio, mi código y la prueba de ese código. ¿Sí? Exotesting. Y luego tengo mi main, ¿sí?,
que lo que hace es invocar a mi negocio, a mi sistema. ¿Sí? Entonces ahora voy a meter otra clase. ¿Sí? Dentro del mismo paquete principal, que en mi caso se llama JUnit desde cero. Y lo voy a llamar prueba de regresión, que ya vimos que es. Y es la ejecución automática de las suites de prueba. Ok. Necesito import triángulo punto asterisco y de mi ejemplo que tengo para no recordar las cosas, el que ocupo es este. Control C, esto ya lo cierro. Control B. ¿Sí? Y lo único es que por el triángulo aquí va en minúscula. ¿Sí? Grabo. Ah, claro. No estoy en un método, ¿verdad? Estoy nada más en la clase. ¿Sí? Entonces vengo para acá y fíjense que aquí tengo un main. Otro main. Aquí estoy. Aquí voy a poner mi otro main. Y ahí está. Entonces esto ya lo cierro. Veamos. Ahora tengo dos mains. Uno para correr mi sistema. ¿Dónde estoy? Tú ya no. Ciérrate. ¿Sí? Y entonces en consecuencia, ciérrate. ¿Ok? Estoy aquí. Sí, triángulo, prueba de regresión. Está bien. Entonces, tengo JUnit desde cero, donde es mi main normal. Y tengo prueba de regresión, donde tengo otro main. Pero este main va a ejecutar una suite de prueba. Si en este momento yo le digo, corre, pues me dice que el triángulo está escalando porque está corriendo este main. ¿Cómo le hago para que corra el otro main? Fíjense, me voy a run. ¿Sí? En mi NetBeans. Dentro de run, set project configuration, customize. Y aquí tengo un montón de cosas, pero tengo el run. Y aquí tengo una main class. Y si le digo browse, aquí selecciono el otro main, que es la prueba de regresión. ¿Sí? Run, clean and build. Compila. Y lo ejecuto. Y mi salida va a ser muy diferente. Me dice este OK. Es que corrí una suite de prueba. Y este punto es que corrí un método de prueba. Y no hubo errores. ¿Cómo podría yo provocar errores? Un caso sería en mi prueba. ¿Qué pasa si aquí, esto que es un triángulo equilátero, le digo que me regrese un isósceles?
al ejecutar este método de prueba sucedió un error. En el caso de prueba 19, de la línea de código 19, porque eso debería haber regresado un 1, no un 2. El error en este momento está en el caso de prueba. ¿Sí? ¿Y qué pasa si aquí me equivoqué y aquí metí un 3? Ahora el error está en la función. Le digo que esto son escalenos cuando son isósceles. ¿Sí? Y aquí me dice condiciones múltiples tipo triángulo. Esperaba un 3, pero me entregaste un 2. Me voy al hipervínculo y me encuentro este caso de prueba. Y digo 2, 2, 3. Esperaba un 2. ¿Sí? Y hubo un 3. ¿Me voy a entender? O sea, te da pistas sobre dónde están los errores. ¿Sí? Todo esto es muy importante. Y es muy importante para elevar el nivel de calidad del software. Porque, y ya estamos terminando, estamos haciendo lo que se llama test driven. ¿Sí? En realidad test driven es una práctica, creo que desde Stream Programming es una práctica ágil, donde primero escribes los casos de prueba y luego escribes el código, pero igual, si escribes el código y junto con el código en el mismo rato puedes escribir los casos de prueba, igual estás haciendo test driven. Y puede ser así test driven o puede ser TDD, test driven development, metodología de desarrollo de software, igual. ¿Sí? Primero escribe los casos de prueba y el código, aunque en realidad si lo hace simultáneamente igual está haciendo test drive. ¿Sí? Y esto es muy importante. Las pruebas de regresión son muy importantes porque en ingeniería de software conocemos muchísimas cosas. Y una de las cosas que conocemos es que por cada 3 mantenimientos se introduce un error. Otra vez, por cada 3 mantenimientos se introduce un error. Porque el mantenedor, la persona que está haciendo el mantenimiento, pues no ve las implicaciones de su parche. Y en una de cada 3 veces pues tiene efectos colaterales que hacen que algo que funcionaba bien deja de funcionar. En ese contexto y por ese hecho, que es un hecho tremendo porque es como una maldición griega, ¿no? No sales de lo mismo. Es que se desarrolla la prueba de regresión. Para que el mantenedor, antes de meter su parche a producción, pudiera ejecutar la prueba de regresión y existiera una tupida malla de casos de prueba, métodos de prueba, suites de prueba, miles y miles. ¿Sí? Y que hubiera una fuerte posibilidad de que esa funcionalidad que sí estaba y que con el mantenimiento que se hizo dejó de realizarse, pues sea atrapada por la prueba de regresión. Y entonces el ingeniero vea, mira, esto que hice afectó esto otro. Y
modifica su mantenimiento para que corrija el error que estaba corrigiendo y no le pegue a la funcionalidad que sí estaba funcionando. ¿Sí? Entonces la prueba de regresión ayuda tanto a la facilidad de prueba, que es una cualidad del software. Hay software que son más fáciles de probar o menos fáciles de probar. Claro, si yo tengo un software lleno de suites de prueba con métodos de prueba y casos de prueba y con múltiples técnicas de prueba aplicadas, bueno, pues es un software bien hecho, fácil de probar. ¿Sí? Y la prueba se hace en automático. Digo, correcto, prueba de regresión. ¿Sí? Entonces, estamos incrementando la calidad de un software en la facilidad de prueba, que es una cualidad del software. Y estamos también aumentando, mejorando la facilidad de mantenimiento. ¿Sí? Porque el software, esta tupida malla de casos de prueba desarrollados a lo largo y ancho del sistema, pues va a atrapar a muchos errores involuntarios que introducen los mantenedores al momento del mantenimiento. Entonces estoy disminuyendo el costo del mantenimiento, que es en sistemas mal hechos, en sistemas con poca ingeniería de software, pues el costo del mantenimiento es una barbaridad. Entonces realmente no hay mucha opción. Hay que hacer el software profesionalmente y eso implica hacer prueba profesionalmente, y por eso estamos en un curso de prueba de software. ¿Sí? Para tener la capacidad de prueba de software, estamos desarrollando la capacidad de prueba de software. La disciplina de la ingeniería de software que estudia las cualidades de software es la arquitectura de software. ¿Sí? Pero no me voy a meter en eso. Sí, en el canal de YouTube hay una sola clase de arquitectura de software que va sobre performance, pero no tengo ni siquiera en este momento una introducción a la arquitectura de software. ¿Ok? Pero vamos viendo en el tiempo, ¿sí?, cómo va evolucionando este proyecto de ir generando clases, ¿sí?, universitarias de ingeniería de software, ¿sí?, y disponibles. Este video va a tener una licencia Creative Commons. YouTube lo permite. Va a estar en mi canal de YouTube, que ahí está. Ahí está también mi cuenta de ResearchGate, donde están publicaciones que realizo como investigador, aunque no tengo publicaciones de prueba. Mis publicaciones más bien son de seguridad. ¿Sí? Y ¿qué quiere decir esto? Que hay que dar el crédito si esto se cita, que no es algo comercial y que no se debe cobrar por esto, ¿no? Y que se puede redistribuir. ¿Ok? Y bueno, pues les agradezco su tiempo para ver este material. Gracias y seguimos en el canal.